Muy buenas noches con todos los presentes, tanto en nuestra plataforma Zoom como en el Facebook. Muy buenas noches a todos los presentes, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos en este cuarto día de sesiones, académicas. Todo tu nombre. Por favor, disculpen, se cruzó por ahí un micro, todos los micros apagados, por favor, en el Zoom, colaboren con esto para que no interrumpir la disertación. Disculpen el inconveniente. Como se les seguía diciendo, muy buenas noches a todos el día de hoy. Gracias por estar presentes tanto en plataforma Zoom, en lo que se han dado el tiempo para estar aquí. Somos más de 40 personas en el Facebook. Gracias a los conectados en el Facebook en vivo. El día de hoy tenemos una ponencia bastante interesante sobre la cibercriminología y la criminalidad informática. El día de hoy tenemos un experto en Derecho Informático, Derecho Penal Informático, el doctor Daniel Ernesto Peña Labrín. Particularmente es una ponencia bastante especial para mí. El doctor Peña Labrín, aparte de ser un gran amigo, ha sido mi profesor en la universidad, es uno de mis maestros, que por él le agradezco mucho el hoy activismo mío académico. Es como un padre dentro de la carrera para mí, lo aprecio bastante al profesor Peña. Y pues, ¿quién más que el doctor para que pueda acompañarnos el día de hoy en este ciclo de conferencias de la nueva era del derecho penal sobre un tema tan especializado? Bueno, para aquellos que no me conocen, una vez más, mi nombre es José Arturo Matos, director de la Casa de Estudio de Ciencias Penales Última Ratio, y el día de hoy, nuestro director adjunto, Renzo Jesús Vázquez Villacorta, por un tema laboral para aquellos quienes nos acompañan, y está completamente por parte de Rencito, por temas laborales, él trabaja en el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, por temas laborales no ha podido estar presente aquí por un tema de horario, por un tema de tiempo, así que para no extender mucho esta presentación previa, es por ello que el día de hoy estaré a cargo de mi persona. Quizás Rencito se una en la parte final de la ponencia para la ronda de preguntas. De todas maneras, me sigo comunicando con él a través del WhatsApp. Una vez más, muchísimas gracias, y sin más preámbulo, yo sé que tienen mucha ganas de escuchar al profesor Daniel Ernesto Peña Labrín, vamos a pasar a presentarlo. El doctor Daniel Ernesto Peña Labrín nos va a tocar el día de hoy sobre la cibercriminología y criminalidad informática. El doctor Peña Labrín es abogado y sociólogo, es maestro en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene segunda especialidad en Derecho Informático, es profesor de Derecho Penal y Derecho Informático, socio del estudio Paz Panduro Abogados en el área de delitos informáticos, es docente de pregrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es docente de grado de la Universidad Privada del Norte, mi alma mater, es docente de grado y posgrado de la Universidad Continental, sobre el curso de especialización en Derecho Informático y el programa de especialización en ciberseguridad. Es autor de 4 libros publicados en Belex España y el Instituto Pacífico. Es miembro también del Comité Científico Internacional del Instituto Internacional de Criminología Aplicada, Ibercrima, España. Sin más preámbulos, estimados amigos, y contento una vez más de continuar con esta cuarta sesión, le damos el pase al doctor Peña Labrín. Por favor, doctor, puede prender su cámara y su micro para poder escucharlo y verificar que no haya ningún problema técnico. Muy buenas noches, buenas noches. Vamos a ver Prenda su cámara, por favor, doctor. Se le escucha, pero no se le ve. Ya, ahí. No, préndalo. Ya, ahora ya, sí. Ahora sí. Ahora ¿Me sí, das doctor. el pase para poder compartir la pantalla? Así es, ahorita lo pongo. Ya, ok. Ya está, ya lo puso el profesor, por así que el escenario es todo suyo. Comparta pantalla, por favor. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Continuemos. Perfecto. Bien, ante todo, muy buenas noches. En primer lugar, saludo a toda la comunidad académica que se ha dado cita en este recinto virtual dentro de esta semana titulada La Nueva Era del Derecho Penal. Agradezco las generosas palabras de mi discípulo Arturo Matos Moncada, que precisamente a él le enseñé los 4 cursos de ciencias penales de la currícula de la Facultad de Derecho en la Universidad Privada del Norte. Definitivamente esta semana, yo le decía a Arturo,
has tenido el talento para poder juntar a los especialistas en la materia del derecho penal informático y no te olvidaste de una de las aristas muy poco tratada y a veces soslayada, sobre todo en nuestro país, que es el tema de la cibercriminología. Hoy día he preparado una temática que estoy seguro les va a motivar a todos ustedes a seguir investigando sobre lo que es la cibercriminología y su impacto en las ciencias penales en este mundo disruptivo donde también la criminalidad ha mutado. Bien, yo acá he preparado un pequeño sumario que voy a tratar de sintetizarlo, dado cuenta de que hemos comenzado retrasados. En primer lugar, vamos a esbozar lo que es la evolución de las comunicaciones desde la perspectiva antropológica, sociológica y criminológica, lo que ha sido las revoluciones industriales, los desafíos de la sociedad global, la realidad criminógena que vivimos después del post-COVID-19, el contexto de la cibercriminología, las nuevas tecnologías de información y comunicación, la criminalidad informática, las debilidades del control social, las tendencias criminógenas, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la evolución de las comunicaciones, tenemos que partir que según la Real Academia Española, la RAE, define que la comunicación es el proceso de transmisión de señales mediante un código común, tanto de emisor como de receptor. En casi todas las especies tienen sus propios sistemas de comunicación, pero es el ser humano el que ha logrado desarrollar un método comunicativo más perfecto desde que la especie humana llegó a este mundo. Han existido diversas formas de comunicarnos, tanto gráfica como verbalmente. La comunicación siempre ha sido objeto de estudio desde lo que es el Homo sapiens hasta nuestros días. Hemos investigado nuevas formas de transmitir nuestros pensamientos, nuestros deseos. Diversos estudios reconocen la adaptabilidad del ser humano e incluso algunos investigadores reconocen que el hombre no tiene una naturaleza presocial. Estas conclusiones se desarrollaron debido al encuentro de hace más de 200 años de lo que se ha denominado los niños salvajes. En esos tiempos hubieron varios niños abandonados a su suerte en el bosque, sin contacto alguno con otro ser humano. Uno de ellos, al que se le llamó Víctor, fue encontrado y analizado. El investigador dedicó a ello y llegó a esa conclusión, que debido a la ausencia de facultades humanas que se encontraban en esta persona, cuando fue hallado el niño estaba ausente de inteligencia y de lenguaje, facultades que desarrolló más adelante cuando entró en el contexto social. Hay que señalar también que con esta breve introducción nos lleva a hablar que tanto los signos conocidos como una primera expresión comunicativa entre las personas, en este caso Raymond, que fue el que realizó este estudio, señalaba que toda acción humana es capaz de comunicar. El lenguaje es solo un complejo de sistemas y signos de los muchos que la sociedad necesita para reproducirse. Por eso que en las pinturas rupestres pueden proporcionar pistas sobre cómo evolucionó en nuestra sociedad la capacidad de desarrollar el lenguaje multifacético. Luego también tenemos los símbolos y las pinturas rupestres que llegan los pictogramas, el formato previo a la escritura, esa capacidad de dejar inmortalizado por escrito cualquier palabra mencionada inicialmente sobre la roca. Cuando la escritura se desarrolló completamente, las civilizaciones empezaron a utilizar esta forma de comunicación gráfica. Entonces, con este breve repaso de la historia de la comunicación, no podemos dejar paso de largo a la transmisión de mensajes por escrito que se dio en lugar hoy día lo que se conoce como el servicio postal. Aunque antes de hablar de este innovador servicio, debemos señalar la importancia que se dio a través de la historia respecto a la comunicación. Hay que también precisar que los símbolos han sido
parte de nuestra historia, de nuestro lenguaje. Con el paso del tiempo, creamos letras que no dejan de ser una serie de símbolos identificados por un amplio número de personas. La importancia del lenguaje se ve reflejada en la necesidad de crear un mecanismo entendido universalmente, como se usaban antiguamente en los pictogramas. Ahora, hay que señalar también que precisamente posteriormente, cuando se dio el desarrollo de la sociedad, empezamos a percibir físicamente todos nuestros pensamientos, las conversaciones que teníamos con otras personas, todo ello a través de ondas electromagnéticas que no dejaban de mostrar un alto potencial, ondas que más adelante se usaron para la creación de un sistema de comunicación, por ejemplo, en el ejército de los Estados Unidos, y que más adelante evolucionó y que hoy conocemos como Internet tras la creación del ARPANET en el año 1969. Fue justamente en ese año cuando empezó una verdadera revolución digital que iba de la mano de la evolución de las comunicaciones a través del nuevo descubrimiento con la telaraña World Wide Web, que no es más que un sistema de hipertexto enlazado y accesible a través de Internet, tecnología que crecía a un ritmo jamás visto anteriormente. Internet llegó a nuestra vida para implantar una nueva forma de comunicación más real y más conectada. Ahora, hoy día luego apareció, recordemos, Facebook, luego apareció YouTube y luego apareció Twitter. Evidentemente, vemos esas nuevas formas de comunicación. Ahora, estos sistemas de comunicación utilizados por los seres humanos, como hemos visto, han variado mucho a través de los siglos, desde las cavernas que hemos utilizado, cualquier herramienta que se encontraba a nuestro alrededor para crear sistemas comunicativos. Hoy día, ese concepto se asienta en la historia de la humanidad. Es un concepto sin el cual no habríamos alcanzado la primera posición en cuanto a la supervivencia que se refiere, gracias a la habilidad del lenguaje. Ahora vamos a ver el tema de las revoluciones industriales para poder entender el contexto de que estamos viviendo. No hay duda de que la tecnología ha marcado el progreso de la humanidad. En algunos casos, la tecnología ha generado cambios tan profundos en el mundo que dieron lugar a cambios de época, que marcaron un antes y un después. Estos cambios dieron lugar a un cambio de época. Cada una de las 4 revoluciones fue impulsada por un conjunto de tecnologías que transformaron el mundo en su momento. ¿Cuáles fueron ellas? ¿Cuáles son aquellas que impulsaron la 4ª revolución industrial que estamos viviendo? En la primera revolución industrial surgió a mediados del siglo XVIII y tuvo su origen en Inglaterra, país que se convirtió durante mucho tiempo en el primer productor de bienes industriales del mundo. Esta revolución generó consecuencias tanto económicas, sociales, culturales, incluso ambientales. Cuando hablamos de la segunda revolución industrial, se inicia entre los años 1850, 1870 y se extiende hasta el año 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta vez los avances industriales se produjeron en Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. La tercera revolución industrial, aunque no existe una fecha exacta de su inicio, se puede afirmar que la tercera revolución industrial comienza en la segunda mitad del siglo XX. Esta vez los líderes son Estados Unidos, Japón y los países europeos. Esta revolución está estrechamente relacionada con el concepto que hoy día todos conocemos como sociedad de información. La cuarta revolución industrial, la 4.0, la primera vez que se mencionó como cuarta revolución industrial fue el año 2011 y actualmente estamos viviendo esta revolución. El elemento clave de la cuarta revolución industrial es la innovación para una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción y una mejora y de la eficiencia de los recursos.
también conocida como la Revolución Industrial 4.0, bajo el punto de vista de IBM Internacional, que es una empresa multinacional especializada en soluciones tecnológicas innovadoras, nos indica que es producto de la combinación de operativas y las tecnologías de la información, la cual ha dado lugar a sistemas de máquinas inteligentes, interconectadas y autónomas. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de la sociedad global? El ser humano ha tenido siempre la inevitable necesidad de establecer complejas redes de obtención de información privilegiada para posicionarse con ventaja frente a sus competidores y enemigos. La importancia del ciberespacio y del avance tecnológico en este sentido ha supuesto un cambio sustancial en las relaciones entre ciudadanos, empresas, administraciones públicas, infraestructuras críticas y un largo etcétera, así como un impulso en el desarrollo de las sociedades actuales. Garantizar la seguridad en el ciberespacio desde el punto de vista de la ciberdefensa es el quinto dominio. Se ha convertido así en el objetivo prioritario en las agendas de la mayoría de los gobiernos del planeta, ya que en ocasiones se puede llegar a afectar la seguridad nacional. Con la globalización, la digitalización y la conectividad, ya se evidencia que estas necesidades se han trasladado al cyberspace o ciberespacio y nadie puede escapar hoy en día a la digitalización y menos aún a cualquier organización o persona o ciudadano. En consecuencia, desde hace algún tiempo se ha convertido en una carrera contra el reloj. Organizaciones de todo tipo de sectores se enfrentan al reto de identificar y aprovechar las oportunidades que ofrece el salto al mundo digital, así como las amenazas y los riesgos del ciberespacio que pueden implicar la adaptación a las nuevas reglas del juego que rigen la relación con los consumidores, caracterizados por el ambiente permanente de cambio acelerado. El 2020 seguramente quedará como el año de la pandemia principalmente, pero como efecto colateral también habrá otro legado: el trabajo remoto, la educación a distancia, el de los Zoom como este que estamos hoy día y tantas otras cuestiones asociadas a la virtualidad. En ese sentido, como consecuencia de ese exilio analógico, un éxodo forzado y no voluntario hacia el mundo digital, también crecieron los ataques informáticos, las estafas digitales, entre otros. Hace años que los delitos informáticos y la criminalidad informática forma parte de la delincuencia en nuestra sociedad. El paso del tiempo genera los espacios necesarios para que el ciudadano tome conocimiento y la dimensión de la existencia de este tipo de criminalidad. En este aspecto, algunos casos mediáticos que hemos visto a través de la prensa han sido útiles para dar a conocer los distintos riesgos que implica la utilización de las redes de información. Los delitos cometidos en el ciberespacio, incluyendo la proliferación de software malicioso, también llamado malware, los ransomware, la piratería, los delitos facilitados por el ciberespacio, tales como correos electrónicos fraudulentos, suplantación de identidad, acoso sexual infantil a través de la web, todos tienen algo en común, además del aspecto cibernético. Todos son delitos. El primero de los desafíos a considerar puede ser esencial para la adopción de políticas adecuadas por parte del Estado. Nos referimos a la criminometría, que ustedes la habrán leído como la estadística criminal. Un aspecto sustancialmente problemático en la materia
ya que hasta el momento no se conocen en el Perú estadísticas realmente oficiales, porque las que vemos, como todos sabemos, son aquellas que se encuentran registradas. Pero aquí vamos a encontrar lo que son las cifras oscuras de la delincuencia. Las cifras oscuras de la delincuencia se divide en cifras negras y cifras ocultas. Las cifras negras son aquellas, los delitos no denunciados, que están bajo el manto de la impunidad, y las cifras ocultas son aquellos delitos en la cual las víctimas no saben que esas conductas, esos hechos, son delitos. Aquí, definitivamente, hay un rol protagónico de la DIVINDAN, la División de Delitos de Alta Tecnología, que a través de la red, ustedes en su página de Facebook, pueden encontrar los datos sobre los índices de criminalidad informática que se han dado en los últimos años. La DIVINDAN ya tiene, este año cumple 16 años, porque es del año 2005, pero toda esa estadística definitivamente no refleja la verdadera criminalidad, porque como les he dicho, hay una cifra oscura, tanto cifra negra como cifra oculta. Hay que señalar que uno de los problemas que tienen los órganos del control social de la criminalidad con respecto a la impunidad como, como una variable que se desvalora y se vislumbra en este tipo de criminalidad, encontramos que muchas víctimas no denuncian los delitos sufridos. ¿Por qué? Porque no se cree en la policía ni en la justicia penal, porque no se acepta la condición de víctima debido a que implica pérdida de dignidad y falta de solidaridad, porque no se quiere evidenciar la victimización individual ni colectiva. El aparato penal carece de plataforma adecuada para abordar ni siquiera con un mínimo de éxito las soluciones de los conflictos sociales base. También se tiene miedo a la venganza o a las amenazas posteriores por parte de los presuntos delitos o en este caso los presuntos autores, porque muchas veces las personas quieren olvidar lo sucedido, porque se desconoce que se haya cometido un delito, porque la víctima se siente total o parcialmente culpable de lo sucedido, y también porque se ignora que puede pedir la intervención del Estado. A simple vista se puede reconocer, como podemos ver, un listado de causas aplicables al ámbito del cibercrimen que cuidadosamente vamos a abordar. Tenemos la falta de confianza en la policía o la justicia. Hemos dicho, el aparato penal carece de una plataforma adecuada para poder darle soluciones a los conflictos. Ahora, también tenemos que señalar que cuando nosotros hablamos de esta criminalidad informática que todos los días vemos en los medios de comunicación y cómo se está internalizando en toda la población, y la forma como el Estado lo está afrontando, definitivamente nos pone sobre la mesa a los académicos clásicas preguntas sobre qué legislación se puede aplicar, teniendo en cuenta que muchos de los delitos informáticos están vinculados a la extraterritorialidad. Y es un claro desafío el tema de la coordinación de los ámbitos de la colaboración internacional. Definitivamente, al respecto, es curioso, nuestra ley de delitos informáticos, la ley 396 del año 2013, su modificatoria, la 30171 del 2014, y la última modificatoria al artículo 5 de la ley 396 mediante la ley 30838, definitivamente nosotros recién ratificamos el convenio de Budapest, que es el convenio sobre la ciberdelincuencia, o más conocido como convenio de Budapest, que lo han tratado los ponentes a lo largo de esta semana. Perú, recién el año 2019, lo aprobó mediante la resolución legislativa 3913 de fecha 12 de febrero del 2019,
y con fecha 10 de marzo de ese mismo año, el Poder Ejecutivo lo ratificó mediante el Decreto Supremo 010-2019, Relaciones Exteriores, cuando desde el año 2013 ya existía una ley de delitos informáticos en nuestro país. Hubiera sido de mucha utilidad para los operadores de justicia si hubiera sido tomado conciencia sobre la protección de la seguridad informática y la cultura digital que debía existir en nuestro país. Ahora, más allá de la ya citada necesidad de cooperación internacional, se considera de relevancia marcar la necesidad de un previo marco de cooperación nacional en el Perú. En la actualidad se pueden observar diferentes realidades en nuestro país, en el norte, en el sur, en la selva, en la sierra, cada una de ellas dependiendo el grado de desarrollo o fortaleza económica que cada región en particular tiene. En ese caso, la División de Delitos de Alta Tecnología o DIVINDAM definitivamente que no existen en muchas de las regiones de nuestro país. Entonces vemos una heterogeneidad de situaciones que se da en el interior de nuestra nación. Por eso se propone la necesidad de la generación de una red nacional de cooperación en materia de delitos informáticos, que estoy seguro debería implementarse ahora con la puesta y el inicio de sus actividades el 15 de febrero de la Fiscalía, de la Unidad de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público. Ahora, también tenemos que señalar que si bien nuestro país aún no cuenta con una estrategia nacional ya definida, a pesar que ya hay un documento que se publicó el año pasado en el Ministerio de Justicia respecto a los índices de criminalidad informática, pero que esta tiene que articularse y sobre todo este tipo de eventos es los que se necesita para sensibilizar a la población. Mientras la población no se sensibilice y no tome conciencia de la criminalidad informática, seguiremos mirando, ya sea como observadores o como protagonistas a través de la prensa, lo que ocurre a diario en materia de criminalidad informática. ¿Cuál es la realidad criminógena? En la sociedad informática, término acuñado por el sociólogo Adam Schaff. Cuando hablamos de sociedad informática con intensidades directamente proporcionales al grado de penetración tecnológica que ha tenido la realidad virtual, tenemos a un ser humano indefenso. No se trata solo de ser objeto de observaciones no deseadas de nuestro intercambio de informaciones o de nuestros contactos, gustos, preferencias, sino también por la posibilidad de ser víctimas de nuevas formas de delito y de violencia. En tal sentido, la regulación no es fácil debido a las características de esta realidad virtual. El ciberespacio se está convirtiendo en un ejemplo claro de comprensión errónea del concepto de libertad. La libertad, en él como en cualquier otra dimensión, debe entenderse con algunas limitaciones innatas, como puede ser la seguridad, porque si no fuera así estaríamos hablando de libertinaje. Pero el ciberespacio no es algo que ya está acabado o terminado. Se está construyendo poco a poco. Es así como de alguna forma se está constituyendo en un marco de relación social paralela, original e incluso en ocasiones alternativo a los contextos convencionales. Desde este momento en el que se detecta una solidificación como otro lugar de encuentro, de intercambio social, dicho marco se convierte en un interesante objeto de estudio para múltiples disciplinas como la sociología, la psicología, la criminología y el derecho. En la actualidad, la cibercriminología es esencial, ya que nos ayuda a ver la ciberseguridad y el crimen como un todo y no tiene ninguna limitación. La criminalidad informática hoy día goza de una gran y una excelente coyuntura.
no solo porque se ha abaratado el acceso a más poder informático, ahora disponible en receptáculos cada vez más veloces y miniaturizados, sino que la memoria disponible para acarrear ingentes cantidades de datos se ha prácticamente duplicado desde los años 90 y eso ha permitido definitivamente ser más accesible a la criminalidad informática. Ahora, en las primeras definiciones de delito informático que se han ido aportando por la doctrina, no ha resultado fácil concretar un único concepto de delito informático. Por ello, en la actualidad, algún sector de la doctrina discute la existencia de este concepto y con ello de esta tipología delictiva, prefiriendo utilizar para abarcar todo este conjunto de comportamientos que tiene que ver con la informática, de uno u otro modo expresiones como delincuencia informática, criminalidad informática o simplemente en plural delitos informáticos, con argumentos similares a los aportados a principios de la década de los 90 por varios autores que decantan expresiones que eluden el término delito por la problemática antes apuntada en relación con las limitaciones que la utilización de un término que hace referencia a una realidad jurídica positiva conlleva. Así, solo es delito, como todos sabemos, artículo 2 del título preliminar de nuestro Código Penal, es delito lo que la ley establece como tal y en ella no existe una referencia alguna sobre lo que es el delito informático. Por ello, la doctrina quizás mayoritariamente prefiere acudir a aquellas expresiones como delincuencia informática o criminalidad informática, que es el título de la ponencia. ¿Para qué? Para poder incluir en aquellos todos los comportamientos en los que un sistema informático sea el medio para lesionar o un bien jurídico cualquiera y todos aquellos en que dicho sistema sea el mismo, el propio objeto sobre el cual recae la acción delictiva. Algunos autores añadirían la exigencia de que además de las conductas incluibles en tales expresiones reúnan los requisitos que delimitan el concepto de delito, y otros incluso, aún aceptando la heterogeneidad de estas conductas, dejan fuera de grupo aquellas en las que los sistemas informáticos o la información en ellos contenida es el objeto sobre el cual recae la conducta delictiva. Aquí se destaca desde el punto de vista de la criminología el rol protagónico que adquiere la víctima en el ciberespacio y en su actuación para poder determinar la configuración del riesgo criminal. En concreto, señala que es el propio actuar de la víctima el que convierte en un objetivo adecuado y no la voluntad del cibercriminal. Por lo tanto, no se está ante una conducta neutral en el sentido de que no genera consecuencias, sino por el contrario, su comportamiento influye en la estructura, en la dinámica y en la prevención del delito. Ahora vamos a ver el contexto de la cibercriminología. El término cibercriminología o criminología informática es relativamente reciente y no está exento de ciertas polémicas doctrinales. Al respecto de su alcance significativo, han sido varios autores que han tratado de definir esta especialización. El término original se le atribuye a Jai Shankar, catedrático e investigador de la Universidad de Nueva Delhi, la India, padre fundador de la cibercriminología, quien lo considera con carácter general un nuevo campo académico, una subdisciplina de la criminología, si bien posteriormente se referirá a la misma como una materia multidisciplinar que abarca diversos campos, tales como la criminología, la victimología, la sociología, la ciencia de Internet, la ciencia de la computación. En sus publicaciones ha definido
a la cibercriminología como el estudio de las causas de los delitos que ocurren en el ciberespacio y su impacto en el espacio físico. En esencia, la cibercriminología implica el examen del comportamiento criminal y la victimización en el ciberespacio desde una perspectiva teórica y criminológica. También tenemos al doctor Choi, que es profesor de la Universidad de Boston, investigador de cibercriminalidad, coordinador del programa de investigación de cibercrimen, quien identifica como la ciencia que busca estudiar las causas, factores, escenarios que permiten la materialización del cibercrimen o de los delitos informáticos. Según este autor, su fin último es prevenir los delitos que se cometen en el ciberespacio o con acción de las tecnologías de información y comunicación. En España tenemos también autores como González García, que ha conceptualizado a la cibercriminología como una parte de la criminología que tiene como objeto el estudio de la delincuencia y la conducta antisocial en el ciberespacio y sus implicaciones en el espacio real. La cibercriminología se ocuparía, por lo tanto, en conocer cómo influyen las actividades online y en la vida real. Ahora, en México, en el ámbito iberoamericano, latinoamericano, tenemos a mi distinguido amigo, Wael Jical Carrión, presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología. Él señala que dentro de las teorías de las criminologías especializadas, habla de la criminología informática, definiéndola como aquella que implica un estudio bastante extenso sobre la informática y las conductas antisociales que se dan por el uso del sistema electrónico como medio de comunicación. La criminología informática, dice Wael Jical, es una rama de la criminología general dedicada al estudio de las conductas antisociales y de los delitos informáticos. La cibercriminología estudia los cambios tecnológicos que afectan a la persona y en su entorno en la dinámica delictiva y victimológica. El ciberespacio supone desde el prima de la oportunidad delictiva un ámbito especialmente criminógeno debido a la inmediatez y la facilidad de acceso, la protección del anonimato, la ausencia de vigilancia y una globalización en la red que no admite fronteras. Por lo tanto, la proliferación de la tecnología ha comportado que ofensores motivados y potenciales víctimas interactúen con el mundo que les rodea en una forma distinta, alterando las formas de comprar, de vender productos de todo tipo y hasta la forma de relacionarnos. La cibercriminología es una parte de la criminología que tiene como objeto el estudio de la delincuencia y la conducta antisocial en el ciberespacio y las implicaciones en el espacio real. Por otro lado, está también lo que se conoce como la cybercriminology, o también llamada criminología cyber, que analiza desde diferentes prismas como el sociológico o psicológico y el impacto de las nuevas tecnologías en el comportamiento humano. El cyber, como nueva entidad biopsicosocial, ha tenido que adaptarse a su naturaleza más próxima en todos los aspectos posibles. Ello ha conllevado a que no solo haya desarrollado un nuevo paradigma de comunicación textual, verbal o visual, sino también adaptado las funciones del anterior humano, convirtiendo los sentimientos, por ejemplo, en emoticones, las esperanzas en hashtag y el arte en filtros de Instagram. Lo cierto es que en el arte amatorio no han sido menos y el tradicional cortejo, que ha sufrido una fuerte transformación, que eso merece el estudio,
porque de la misma también ha surgido, por ejemplo, softwares maliciosos, y las nuevas tecnologías han aportado muchos beneficios a la sociedad actual, pero también han provocado nuevas formas de criminalidad o de conductas desviadas. Ahora, hay que señalar que ustedes pueden investigar en la web quien acuña este término de cibercriminología es Jorge Pérez Suárez, que acuñó este término en el año 2016. Él no habla de cibercriminología, sino él habla de un término de criminología cyber, una nueva criminología cyber, que es aquella que entiende el profundo impacto que han supuesto las nuevas tecnologías en nuestra continuo de especie humana desde las diversas esferas sociológica, antropológica y psicológica. Hay que señalar también que dentro de las teorías criminógenas, ustedes van a encontrar un cúmulo de teorías, que la teoría del etiquetamiento, Labyrinth Approach, la teoría del aprendizaje social, la teoría de la atención social, la teoría de cuello blanco, etcétera. Pero hay dos teorías que son las que se compactan dentro de esta realidad de la criminalidad informática. Tenemos la teoría de la cibercriminología o ciberteoría de las actividades cotidianas. Hay que señalar que el perfil del ciberdelincuente suele atribuirse al individuo que posee un dominio informático. Ese era un término que publicó Telles Valdet allá en el año 2010. Sin embargo, eso ha variado, ya que hoy día no solamente hablamos de especialistas, podríamos hablar de especialistas cuando nos estamos hablando de delitos informáticos, pero cuando hablamos de delitos computacionales, cuando se utiliza un medio para cometer un delito informático, no estamos hablando propiamente dicho de un dominio de la informática. Hoy día muchas personas adquieren conocimientos de informática a través de instructivos, del autoaprendizaje, del aprendizaje autónomo que encontramos a través de las redes sociales, y sobre todo aquellos que pertenecen a las generaciones Y y Z, que son los nativos del Internet. Ahora, esta ciberteoría de las actividades cotidianas es una teoría integrada que optimiza la aplicación de los factores propuestos en dos teorías criminológicas conocidas como la teoría de la exposición a los estilos de vida y la teoría tradicional de las actividades cotidianas, con una orientación hacia prevenir la victimización por el cibercrimen. La teoría de las actividades cotidianas desarrolló un modelo predictivo ampliamente aplicado y testeado positivamente por los cibercriminólogos. Esta propuesta fue demostrada por el doctor Choi y publicada en su libro Cybercriminology e Investigación Criminal el año 2015. En esa publicación, el autor describe un modelo conceptual derivado de la teoría de la exposición a los estilos de vida de Hinderland del año 78 y la teoría de las actividades cotidianas de Cohen y Ferson del año 79. Este modelo promovió que la custodia digital y los estilos de vida en línea son factores preponderantes en la victimización por delitos cibernéticos e informáticos. Repito, la custodia digital y los estilos de vida en línea son factores preponderantes en la victimización por delitos cibernéticos e informáticos, y a su vez la convergencia de estos factores y su análisis permitirán la propuesta de estrategias de prevención de la ciberdelincuencia. Recordemos que la finalidad de la criminología es la prevención del delito, aunque nadie lo dice. Ustedes escuchan a los candidatos a la presidencia que hablan de la lucha contra la criminalidad, pero a nadie le han escuchado hablar de la criminología. La criminología, el objeto de estudio, la ciencia que estudia la criminalidad es la criminología. La finalidad de la criminología es la prevención del delito. Lamentablemente, nuestras autoridades, su desconocimiento a flor de piel lo demuestran al ignorar a esta ciencia. La criminología, entre una de las conceptualizaciones posibles, puede ser definida como una ciencia empírica de carácter inter y multidisciplinar holística del fenómeno criminal. Hemos dicho que el término cibercriminología es relativamente reciente
pero no menos importante, porque la cibercriminología forma parte hoy día frente a esta nueva realidad virtual, a este nuevo cambio de época que se dio el año 2020 y que ha traído como consecuencia la vida disruptiva de todos al mundo de las plataformas informáticas. Ahora vamos a ver las nuevas tecnologías de información y comunicación. Hemos dicho que con la disrupción de las nuevas tecnologías para cometer ataques cibernéticos contra gobiernos, negocios y individuos que hace una década apenas existían y hoy día forman parte de nuestro vocabulario cotidiano, estos delitos no conocen fronteras, ni físicas ni virtuales, y causan importantes daños y suponen un peligro muy real para las víctimas de todo el mundo. La ciberdelincuencia crece a un ritmo muy acelerado, con nuevas tendencias emergiendo continuamente. Los ciberdelincuentes se están volviendo más ágiles, explotan las nuevas tecnologías a una velocidad de vértigo, adaptan sus ataques utilizando nuevos métodos y cooperación entre sí de manera nunca vista hasta ahora. Las redes delictivas operan hoy en día a escala planetaria, coordinando ataques complejos contra sus objetivos en cuestión de minutos. La lucha contra la ciberdelincuencia global nos hace y nos ofrece la posibilidad de tener una visión clara de lo que está ocurriendo, cómo se mueven los cibercriminales, cuáles son sus objetivos y cómo se llevan a cabo. El 2020 ha sido un año sin duda extraño y terrible en muchos aspectos. La economía, como todos sabemos, ha sufrido y ha sido arrasada por la terrible pandemia del COVID-19, lo que ha supuesto la ruina de muchos negocios particulares, economías completas. Los negocios y las organizaciones se han visto obligadas a digitalizarse a un ritmo increíble, acelerando los procesos de transformación tecnológica de años, concentrados apenas en este año que hemos cumplido. Un gran éxito es el avance de la digitalización de muchos sectores económicos y sociales, y sin embargo, esta rápida transformación digital, unida a la implantación masiva del teletrabajo y la baja formación, lamentablemente, de ciberseguridad de los usuarios, ha generado un excelente caldo de cultivo para los ciberdelincuentes, donde los crackers han encontrado un nuevo caladero de víctimas. Los ataques principales y más exitosos del año 2020 han sido los relacionados con el teletrabajo, el acceso remoto, fraude dirigido, entre otros. Además, hay que señalar que cuando nosotros hablamos de las nuevas tecnologías de información y comunicación, estamos hablando de la hiperconectividad, porque hoy día ya no interesa dónde te encuentres, sino si estás conectado. Criminalidad informática. Cuando nosotros hablamos de la criminalidad informática en el contexto de la globalización como proceso económico, tecnológico, político, social, cultural a escala global, ha contribuido de forma significativa, hemos dicho, a la mejora de la calidad de vida, pero también el avance tecnológico ha llevado aparejado de un sinfín de problemas como delitos y conductas desviadas que afloran cotidianamente, a veces como observadores o como protagonistas de esta nueva criminalidad. Hay que señalar que cuando nosotros hablamos de la criminalidad informática, hablamos de bienes jurídicos, individuales, colectivos y supraindividuales, lo que Fernando Milón Linares habla de los delitos puros, réplica y de contenido, y de aspectos económicos, sociales y políticos. Toda esta criminalidad informática, que es el término adecuado para poder centrar y describir esta nueva criminalidad que tiene muchas manifestaciones y que
ha tenido también un cambio disruptivo y que hoy día muchas personas ya están notando esta criminalidad que se encuentra en nosotros y que ha venido para quedarse. Ahora, respecto a la criminalidad, estas características de la criminalidad que tenemos el alcance mundial de Internet, la desterritorialización, la subcultura criminal en el ciberespacio, el factor criminológico que es el anonimato, que usted no sabe quién es el que está al otro lado de la cámara, el entorno online que permite la automatización de procesos, las diferentes escalas criminales. La información hoy día se convierte en un bien valioso y el ciclo de innovación del ciberespacio es realmente rápido. Hoy día, este gráfico es reciente, del 2021, basado en el Global Technology Distribution, que señala las técnicas de ingeniería social utilizadas actualmente por la ciberdelincuencia, vinculada al tema empresarial, al tema de la suplantación, al tema de lo que es el phishing o spear phishing, que es para lo que son empresas, también el tema de orden de servicios, facturas y datos y pagos falsos. Toda esta nueva ciberdelincuencia que está vinculada a las nuevas técnicas de ingeniería social. Estas técnicas de ingeniería social que eran básicas hace una década, pero que hoy día están más elaboradas y hay también aquí una cifra oscura que no aparece en las estadísticas criminales por muchos factores económicos, sociales, culturales, que definitivamente es necesario investigar. ¿Cuáles son las debilidades del control social? Cuando nosotros hablamos del control social, puede entenderse por un lado como una estrategia de administración de orden y por otro como un instrumento de dominación legitimado por la base social. El control social es analizado no solamente por el derecho penal, es analizado también por la criminología, por la sociología, por la antropología, etcétera, cada uno desde su diferente vértice. Las tendencias criminógenas. Hoy día, la llamada criminología plurifactorial se ha ocupado de las particularidades de ciberdelito que se identifican de este modo los factores de riesgo de Internet que pueden derivar en la comisión de hechos delictivos. Hay que señalar que hoy día tenemos, hemos dicho, el alcance mundial de Internet, la desterritorialización, la subcultura criminal en el ciberespacio, el anonimato de los delincuentes, la posibilidad de interacciones remotas, el entorno virtual facilita la manipulabilidad de datos y programas a un costo mínimo, el entorno online permite la automatización de procesos y conductas criminales, la diferente escala criminal, entre otras. Hoy día, por ejemplo, según el último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial del año 2020, señala que desde el año 2004 se han detallado los riesgos más importantes a los que se tiene que enfrentar el mundo. El tema de la ciberseguridad está entre los problemas más serios que tendrán que afrontarse en los próximos años junto con la pandemia del COVID-19. El cambio climático, la crisis de la deuda y en concreto los analistas que han elaborado este informe alertan de los fallos de ciberseguridad que están entre la mayor probabilidad dentro de los próximos 10 años y las averías de las infraestructuras de TI entre los riesgos de mayor impacto la próxima década. Las conclusiones. Este tema vinculado a la cibercriminología y la criminalidad informática, definitivamente tenemos que, como primera conclusión, señalar que la cibercriminología es aquella parte de la criminología que se ocupa del estudio de la problemática delictiva que surge en el ciberespacio y su repercusión en el mundo físico. Como sucede con la criminología, uno de los principales objetivos de la aplicación de esta ciencia es la prevención de la conducta delictiva o antisocial o desviada. El delincuente y en particular el ciberdelincuente
se ha moldado rápidamente al nuevo escenario que ha supuesto el auge de las nuevas tecnologías y el cambio en las relaciones e interacciones de la sociedad actual frente a los usuarios, legisladores y gobiernos que no acaban de vislumbrar la forma de ordenar de manera pacífica y libre existencia. Hoy día la adaptación del ciberdelincuente a este nuevo escenario se ha manifestado con el aprovechamiento de las ventajas, de las deficiencias legislativas y del nuevo espacio jurídico. Su adaptación ha sido tal que se ha procurado un espacio de impunidad que ha superado un efecto llamado para la delincuencia, que ha desenmascarado de la mano de los expertos informáticos o los hackers o los crackers con toda la fuerza, abriéndose paso a las formas más avanzadas de la delincuencia organizada. El ciberespacio ha contribuido enormemente a la globalización y ha supuesto una gran revolución de nuestra forma de vida. La ausencia de fronteras y la dificultad de localizar a los presuntos autores de un hecho informático han favorecido que los cibercriminales estén contemplando al ciberespacio como un paraíso donde se trasladan para continuar y que nadie impune sus fechorías. Hoy día, Jorge Vázquez, su micro, por favor. definitivamente, tenemos que establecer que en los próximos lustros, sin duda alguna, entre los perfiles profesionales, atención, los estudiantes que me están escuchando mi conferencia, en los próximos lustros, sin duda alguna, entre los perfiles profesionales más demandados se encuentran ya los expertos en ciberseguridad, los expertos en cibercriminología, porque tanto la cibercriminología y la ciberseguridad son las dos caras de una misma moneda. Y es una tendencia que además será creciente en los próximos años y por ello esta alusión es estratégica para el mundo para poder lograr identificar los ciberataques. Hoy día se necesita la difusión nacional e internacional, tanto a empresas, organismos, dependencias particulares y la sociedad en general, sobre la importancia. Esto contribuirá notablemente al nivel de concientización sobre el problema que nos ocupa. El siguiente paso será dar a conocer las medidas preventivas que se deben adoptar para evitar estas conductas ilícitas. Si ustedes me dirían, ¿qué hacemos con la criminalidad informática si es tan compleja en el ciberespacio? Lo único que nos queda es la prevención delictógena. Y para que exista prevención, tiene que haber educación, tiene que haber concientización, tiene que haber información, tiene que haber promoción, tiene que haber difusión. Y eso es lo que yo he pretendido a viva voz hacer esta noche. Muchísimas gracias a todos, les agradezco por la paciencia de haberme escuchado en esta casi ya una hora de disertación y me pongo a disposición del auditorio para el segundo bloque, que es la rueda de preguntas vinculada a la cibercriminología y a la criminalidad informática, y le doy el pase a mi apreciado discípulo, Arturo. Doctor, muchísimas gracias, profesor, por su excelente ponencia. Agradecerle a que me devuelva el hospedador, por favor, para poder Sí, un momentito. tener el control. Abajo en participantes, mi nombre. Un momentito, no se ve. En el Zoom, tiene que poner en el Zoom. Deje de compartir primero, para que Sí, vamos a dejar de compartir, claro. Muy bien, ahora está listo. Perfecto. Un ratito para ver. Abajo en mi nombre, por favor, me da el host, me da el hospedador. ¿Dónde estás acá? Debo estar uno de los primeros. Mi nombre Sí, me da... ahora estabas primerito. Me da el hospedador, por favor, para poder manejar otra vez el Zoom sin ningún inconveniente. Un ratito, ¿dónde estamos acá? ¿Pudo?
Ya, sí, acá estás. Por acá está Guadalupe, Jorge. Debe estar primero. Acá ya te vi, espérate. Dame un Sí, segundo. ponga en más Acá y estás. pasa a ser mapeador. Lo que pasa es que aquí estás. Ujú. Te pongo chat, no, es anclaje, un ratito es Arturo. ¿Me encontró? Sí, pero acá aparece chat de tener video. No, 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 no. En No, participantes, en mi nombre, pongan más. sí, Ahí va a aparecer una opción que sí. diga hacer hospedador o a esta persona. Así que ahí nomás haga clic. Si no puedo hacerlo, si no ya lo hacemos Sí, así. sí. Ya bueno, Para dejamos pasar ahí a ya. Perfecto, al final lo hacemos, no hay ningún problema. Pasamos a la ronda de preguntas. Tenemos un par de preguntas en la caja de comentarios del Zoom. Eh, a ver, la primera pregunta, siempre nuestro compañero Diego Antonio muy, muy activo, nos hace la siguiente interrogante. Doctor, ¿cree usted que se podría fundamentar una responsabilidad penal y civil de los principales proveedores de las nuevas tecnologías? Por ejemplo, una responsabilidad penal o civil de empresas como Facebook, Uber, Microsoft, Amazon, etcétera. Es la primera pregunta. Fíjense, cuando hablamos del tema de la responsabilidad civil, si hacemos hablamos de la responsabilidad contractual y extracontractual, ¿correcto? En primer lugar, para que estos proveedores del servicio puedan ser considerados con una responsabilidad contractual o extracontractual, tienen que fundamentarse en una legislación. Evidentemente, una legislación que todavía se está discutiendo. Por ejemplo, en México ya se está discutiendo sobre los límites de estos prácticamente, de estas grandes empresas transnacionales que son dueñas del flujo de datos, y hoy día en este siglo XXI la información es el patrimonio más valioso que circula en el planeta. Yo creo que la tendencia en el futuro de los próximos lustros estará vinculado a esta pregunta. Hoy día existe, se le podría atribuir una responsabilidad extracontractual a estos gigantes de la información, toda vez que, por ejemplo, ya México, este año 2021, leí un ensayo vinculado a que el Congreso de la Nación, en este caso de los Estados Unidos mexicanos, estaba evaluando el generar un proyecto de ley para ponerle límites y de qué manera estos gigantes tecnológicos podrían de una u otra manera asumir responsabilidades. Recordemos Recordemos que si bien no existen actualmente responsabilidades desde el punto de vista del derecho penal, pero sí existen, por ejemplo, con el Reglamento General de la Ley de Protección de Datos que entró en vigencia el año 2018 en la Unión Europea y que es la ley más dura y diríamos hacia donde todo el mundo y todos los continentes deberíamos ir, porque el reglamento general de la ley de protección de datos de la Unión Europea es el modelo de protección que ha otorgado grandes sanciones a estos gigantes en materia económica con respecto a la protección de datos personales que circula de algún integrante de la Unión Europea. Nosotros en América Latina, lamentablemente, nuestra ley de protección de datos estuvo elaborada con la ley anterior. O sea, nosotros estamos muy atrás todavía de las tendencias de la protección de datos personales, ya que nuestra ley, por ejemplo, ustedes han escuchado de los derechos ARCO, pertenece a la ley anterior y nuestra legislación está muy lejos todavía de considerarse para que en el futuro se puedan implementar. Yo creo que en los próximos años el próximo Congreso de la República tendrá que abocarse a esta nueva legislación vinculada. Lamentablemente, para poder legislar en materia de derecho informático se necesita la formación. Y yo, al menos dentro de los candidatos, a nadie le he escuchado hablar sobre estos temas, ¿no? Sobre estos temas especializados que hoy día ya han dejado de ser también especializados, porque nosotros diariamente estamos vinculados tanto a delitos informáticos,
a delitos computacionales, a protección de datos personales, datos sensibles, a contratos informáticos, a firmas digitales, a suplantaciones de identidades, acosos, etcétera. Muy bien. Listo, maestro. Y un par de preguntas más. Agradecería que aprovechemos el que me ponga, por favor, como host para poder mover el Zoom. Mi nombre, por favor, como le expliqué al inicio, en participantes, en mi nombre, pase el cursor por ahí, le va a aparecer la opción de más. Póngame hospedador, por favor. Para poder manejar el Zoom. Pero yo pongo acá, pongo aquí tu nombre en más, pero solamente aparece tener video anclaje, pero no aparece renombrar. Sí, exacto, renombrar. Renombrar. Sí. Ya. Aceptar. ¿Ya? ¿Salió todavía? No ponga aceptar. No, entonces debe ser hacer hospedador. Este es. Ese es el hospedador, Ese era. exactamente. Lo que pasa es que el tuyo es diferente. Ya, ok, ya está. Perfecto, ya está. Ahora sí puedo manejar el Zoom. Listo. Hay un par de preguntas más. Ya. Y un poquito largas. Vamos a ver cómo las resumimos. Nos pregunta Rita Paredes. Doctor, ¿considera que en un futuro puede existir, es un poco parecida a la pregunta anterior, pero mucho más específica, puede existir el resarcimiento del bien jurídico en caso de ser de índole patrimonial? Fíjense, los bienes jurídicos, según la clasificación dogmática, pueden ser individuales, pueden ser colectivos o supraindividuales, de acuerdo a la naturaleza de la vulneración. El bien jurídico considerado y definido como los presupuestos materiales e inmateriales que gozan de protección penal. Si hablamos del punto de vista penal, tenemos que revisar el artículo 2 del título preliminar del Código Penal, el principio de legalidad. Mientras no se incorpore, definitivamente no podrá ser invocado. Ahora, lo que estamos viviendo en este cambio disruptivo, recordemos nuestro Código Penal en abril próximo, dentro de unas semanas, cumple 30 años. Yo les pregunto, del año 91 al año 2021, los cambios han sido definitivamente disruptivos. Este código recoge la criminalidad que vivimos, está cerca o está lejos. Las instituciones que tiene nuestro código sirven a los operadores de justicia para poder administrar la justicia digital que hoy día tenemos. Pienso de que la respuesta es elocuente, ¿verdad? Para que puedan implementarse lo que me dicen los estudiantes o sus preguntas, tiene que ser un proceso legislativo en primer lugar. Mientras no exista una legislación moderna que recoja la nueva realidad disruptiva que vivimos, el legislador no podrá hacer nada y estará atado de pies y manos, toda vez que estamos todavía con una legislación prácticamente anquilosada. Al inicio de la conferencia hablaban que Renzo está en la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Lima. Lima tiene vigente un código del año 39 que está vigente en el 40, imagínense. Recién nosotros somos el último distrito judicial y el más grande que se incorpora al modelo acusatorio garantista adversarial y eurocontinental. Entonces, mientras la legislación no cambie y se actualice, poco o nada podremos hacer porque el legislador, o en este caso el operador de justicia, está prácticamente atado a la legislación vigente. Espérate, espera un ratito que no te escucho un ratito, que se apagó el micro. No, soy yo, ya lo aprendí. Ah, ya, eras tú. Sí, okay. Soy yo lo aprendí mi audio. Hay una pregunta bastante estructurada, bastante extensa, pero que es interesante leer. Mariela Dileva nos pregunta. Buenas noches, doctor Peña Labrín. Ella ha sido mi alumna de Argentina, claro, la señorita. Excelente ponencia. Mi pregunta es, si bien el uso de las VPN no es ilegal mientras no se cometa un ilícito a través de las mismas, ¿cree que debería restringirse su uso para evitar la comisión de diferentes ciberdelitos?
y también evitar la propagación del malware, ransomware, etc. En primer lugar, una VPN, para los que no conocen, es el acrónimo de Virtual Private Network, que es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando Internet. Ahora, ¿para qué sirve la VPN? Las empresas suelen utilizar estas redes para que sus empleados desde sus casas, hoteles, etcétera, puedan acceder a recursos corporativos que de otro modo no podrían. Sin embargo, conectar la computadora de un empleado a los recursos corporativos es tan solo una de las funciones de las VPN. Esto recién se está implementando en América Latina. Todavía, por ejemplo, Arturo, yo y muchas personas que estamos en teletrabajo, yo le pregunto, ¿el empleador ha incorporado temas de ciberseguridad en tu computadora? Nadie, nadie, nadie. ¿Cómo estamos trabajando? Yo estoy trabajando con mi laptop. Arturo está trabajando con su laptop. A fin de mes, Arturo paga su internet, ¿verdad? Sin embargo, en los temas que se están dando en el mundo con respecto en otros países ya se está incorporando. Nosotros todavía lamentablemente estamos lejos, pero esta VPNs, definitivamente esta tecnología de la red es algo que se tiene que ponerse en primer lugar en las agendas. Pero yo le pregunto, ¿el ciudadano que camina por la calle sabe lo que es una VPN? ¿Sabe? No sabe absolutamente nada. Va a pensar que es un lubricante de carro, VPN, ¿no? ¿No? Va a pensar que, o sea, si no conocemos, y esta es una de las fortalezas de la criminalidad informática, la ignorancia de la población. Mientras estemos en esta ignorancia, la criminalidad informática seguirá siendo la protagonista de cada milisegundo de un ataque informático. Maestro, hay una última pregunta. Sí. Fiorella Pinco nos hace la siguiente pregunta, dentro de la caja de comentarios del Zoom. Doctor, ¿qué opina acerca del uso de las criptomonedas para la configuración del delito de lavado de activos? Es una pregunta mucho más especializada, pero que también amerita dentro de la cibercriminología. Fíjese, cuando hablamos de lo que es las criptomonedas, ¿no? Que muchos hablan del Bitcoin como si fuera la única, pero hay más de 30 criptomonedas que definitivamente una de las características de las criptomonedas es precisamente ingresar, porque es una moneda digital y que no está dentro de los controles, en este caso de los estados. Es por eso que muchas legislaciones en el mundo prácticamente la han vedado, porque precisamente el lavado de activos es un delito en el cual se da la apariencia de legalidad a aquello de origen ilícito, mayormente vinculado a lo que es proxenetismo, criminalidad organizada, entre otros, y que precisamente hoy en día, por un lado, ustedes si ponen criptomonedas van a encontrar miles, cientos de páginas, hasta muchas personas, hasta gente de la farándula, ustedes han visto que han declarado que han ganado miles de dólares a través de sus inversiones y que finalmente esto también está a espaldas del control del Estado, por ejemplo, a través de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, porque precisamente esta criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. Eso significa que no hay moneda ni billetes físicos, todo es en línea. Usted puede transferir una criptomoneda a alguien en Internet sin un intermediario, como un banco. Las criptomonedas más conocidas son el Bitcoin, Ether, pero se continúan creando nuevas criptomonedas. La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos, para evitar los cargos de transacciones. Algunas personas podrían adquirir criptomonedas como una inversión con la esperanza de que aumente su valor. Las criptomonedas se pueden comprar con una tarjeta de crédito o en algunos casos a través de un proceso llamado minería. Las criptomonedas se almacenan en un monedero o cartera digital, ya sea en línea o en su computadora o en otro soporte físico.
Muchas veces antes de comprar una criptomoneda se tiene que saber que no tiene las mismas protecciones que cuando usan dólares, por ejemplo, estadounidenses. También se tiene que saber que los estafadores les están pidiendo a la gente que le paguen con una criptomoneda porque saben que por lo general esos pagos son irreversibles. Y es increíble, doctor, un comentario, cuánto vale un Bitcoin en la actualidad, ¿no? O sea, yo me Claro, acuerdo subido. que Que ahorita, todo el ahorita, 2020, por ejemplo, un Bitcoin valía 5.000 euros. En el 2020 yo vi que valía más de 5.000 euros. Entonces es increíble cuánto es la cantidad de un Bitcoin en realidad y que poco a poco la gente va a utilizar esta moneda seguramente. Profe, yo tengo una última pregunta ya por parte mía. Usted sabe que yo soy más procesalista, más litigante. Sin embargo, siempre he criticado un aspecto de la ley de delitos informáticos, ¿no? La 30096. Y quiero saber su opinión para cerrar esa excelente ponencia, de verdad ha sido bastante enriquecedora, porque aspectos criminológicos con criminalidad es bastante importante. La ley de delitos informáticos lo que hace es regular tipos penales, es decir, delitos informáticos, tanto delitos informáticos y computacionales. Sin embargo, no tiene un aspecto desarrollado de parte procesal. Es decir, para aplicar estos delitos tenemos que irnos al Código de Procedimientos, al Código Procesal Penal vigente en Lima, o bueno, en Perú, pero que son para investigaciones de delitos comunes. Una investigación de delitos informáticos no puede ser igual que una investigación de delito común. ¿Usted cree que es necesario quizás en ley referenda, ¿no? Una implementación, un reforzamiento de la parte procesal de la ley de delitos informáticos? miren, en primer lugar, algo, les voy a decir algo que no sé si se los habrán dicho los ponentes de la nueva era del derecho penal, pero les quiero decir a todos que los delitos informáticos no solamente se encuentran en la ley 396 y su modificatoria la 30171 y su última modificatoria del 2018 la 30838. Los delitos informáticos también se encuentran dentro, o mejor dicho, los delitos computacionales se encuentran dentro del Código Penal. Por ejemplo, artículo 196A, inciso 5, la estafa informática. Por ejemplo, las modalidades de terrorismo por medios informáticos. Por ejemplo, el 151A, el acoso, el stalker, que fue el ensayo que me hiciste la traducción, ¿te acuerdas? El año pasado, antes de la pandemia. Ahora, es verdad que cuando nosotros hablamos de prueba digital, hace 2 semanas estuve en el primer aniversario del laboratorio digital de la Policía Nacional. Fue hace más o menos 2 semanas. Recién ha cumplido un año el laboratorio, el laboratorio forense digital de la policía. Un año cumplido. O sea, si tú ves un año es un bebé, pues, ¿no? Es un bebé, pues, un bebé de pecho todavía. Bebé de pecho. Que lamentablemente ese año definitivamente yo estuve con muchos alumnos que invité, porque a mí me invitaron, uno de los ponentes, y estuve con mis alumnos del curso de especialización de Derecho Informático en la Universidad Continental. Y pudimos darnos cuenta, pues, que todavía está muy lejos de lo que realmente debería ser un laboratorio digital, ¿verdad? De investigación digital. Ahora, el tema de la prueba digital, los protocolos internacionales, los ISOs que se utilizan para prueba digital, el tema de los peritos. Por ejemplo, en Perú solamente existe un laboratorio de parte, solamente existe un laboratorio de parte, uno nada más, que no tiene ni 5 años, que precisamente fue uno de los ponentes de este evento. Pero el tema de la prueba digital es un tema que lamentablemente como que todos sabemos que existe, pero que el legislador no lo afronta. Es por eso que si tú ves el anuario de las resoluciones, yo he estado investigando, por ejemplo, los anuarios sobre resoluciones de delitos informáticos, no vamos a encontrar un anuario de resoluciones de delitos informáticos. Como un profesor me dijo en Chile, los delitos informáticos son como los metales. Yo le dije, ¿cómo es eso? ¿El oro viene con otros metales o no? El oro no viene solo. Igual son los delitos informáticos. O sea, tú vas a encontrar y ojo, que el tema informático, y hay que decirlo, la naturaleza jurídica del derecho informático, su naturaleza es mixta. Tiene tanto el derecho público, delitos informáticos, protección de datos, como derecho privado, contratos informáticos, contratos electrónicos. ¿Te das cuenta?
Entonces, la prueba digital en los contextos internacionales como se vienen llevando, nuestro legislador está muy lejos. Por eso que una de las tareas de la unidad de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, ellos tienen que comenzar con la capacitación del personal. O sea, si ellos no están capacitados, es como que yo, Arturo, te digo, vamos a hacer arroz con pollo. Y tú me dices, fantástico, pero yo no sé cocinar. Entonces, Arturo y yo, yo tampoco sé cocinar, pero queremos hacer arroz con pollo. ¿Qué vamos a hacer? Cualquier cosa, menos, probablemente, de repente Arturo le toma una foto de un arroz con pollo y lo pega en un plato y me dice, aquí está el plato. Pero eso no es. Eso es lo mismo que yo veo. Yo veo que esta unidad de la Fiscalía que tendrá que abordar el tema de la prueba digital. Ahora, esta prueba digital, definitivamente, tampoco podemos decir que la prueba digital no tiene nada que ver con la prueba tradicional, porque la institución de prueba, todo lo que es la teoría dogmática de prueba, definitivamente es el sustento para poder analizar la prueba digital, la teoría de la prueba. Sin embargo, la prueba digital tiene particularidades. Ya nosotros hemos tenido un avance con el protocolo que salió el 2019 de la Policía Nacional a nivel de despacho policial sobre las pautas a seguir respecto a lo que es, prácticamente la prueba, los indicios y las características que este debe tener y sobre todo la cadena de custodia. Porque uno de los problemas que tiene la prueba digital y que trae las nulidades es la cadena de custodia. No es lo mismo, pues, prácticamente ingresar a llevarse una maquinaria física que llevarse computadoras, discos duros, laptops, celulares, impresoras. Yo veo que más que una legislación, porque la legislación definitivamente o la puntualización como una ley referenda, como decía Arturo, para poderle darle mayores facultades a los operadores jurídicos, porque uno de los problemas que tiene la ley de delitos informáticos, Arturo, es que, por ejemplo, todos los delitos los han metido en una bolsa. Delitos contra el patrimonio, están todos en una bolsa. Y entonces no sabemos cuándo estamos entre un artículo y otro artículo. Porque el chip que tiene el juez es de los delitos tradicionales. Y cuando saca la ley de delitos informáticos, encuentra cómo sistematizar los métodos de interpretación jurídica, la sistematización. ¿Cómo sistematizo esta norma con los delitos tradicionales? Si ni siquiera me he capacitado de cómo debo yo afrontar. Y eso, ¿a quién favorece? A la criminalidad informática. Porque mientras los operadores de justicia no conozcan y tengan estas falencias, seguirá reinando bajo el manto de la impunidad. Esta nueva Fiscalía de la Ciberdelincuencia, si bien nos despertó el 1 de enero del 2021 y entró en vigencia de este 15, pero entró en vigencia y de ahí nunca más hemos sabido nada. ¿Por qué? Porque es un tema técnico, logístico, de presupuesto, de capacitación. Yo hasta ahora no he visto alguna actividad que haya realizado, porque si yo fuera fiscal de esta fiscalía, lo primero que haría era un diagnóstico situacional y ver con qué recursos humanos contamos. Porque para la lucha contra la criminalidad informática no solamente son buenas intenciones, sino tener las competencias y las destrezas. Y las competencias y las destrezas solamente se logran con capacitación, con aprendizaje autónomo, como llaman ahora, con entornos de aprendizaje digitales. Mientras no ocurra eso, seguiremos con el mismo paradigma tradicional y seguirá mar adentro la criminalidad informática. Excelente, profesor. Gracias por su respuesta en realidad y verdaderamente es bastante rico discutir estos temas. Es más, yo cuando escuché sobre la nueva unidad de ciberdelincuencia pensé que sus pronunciamientos iban a ser de observancia obligatoria, es decir, un requisito de procedibilidad. Sin Claro, pero embargo, no. son meros informes.
Entonces, ya poco a poco seguramente iremos perfeccionando esos detalles. Sí, no, Argentina, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia es el modelo a seguir, la Fiscalía de la Unidad de hay amigos de Inteligencia. Argentina aquí conectados en el Zoom, así que saludos para ellos, excelente su Sí, participación, siempre activos. gracias. Y yo creo que ahorita lo primero que tiene que hacer la Fiscalía, yo quisiera ver cuál es su plan operativo. Yo quisiera ver qué documentos han elaborado para sus próximas actividades. Porque, ojo, esta Fiscalía de la Ciberdelincuencia no es igual a las demás fiscalías. No es igual que una subespecialidad más. Esta Fiscalía tiene un componente cyber. Tiene un componente cyber. Hoy día estaba leyendo un artículo de lo que es la cyber criminology respecto a toda esta criminalidad que hoy día vemos. Y no solamente hablamos de la criminalidad, Arturo, sino también de las conductas desviadas. Porque las conductas desviadas son aquellos comportamientos que, si bien es cierto, no son delitos, pero están vinculados a otros delitos. Y en cualquier momento se convierten en delitos. Por ejemplo, el tema de las parafilias. Las parafilias, jóvenes que entran a un chat a masturbarse en grupo, compra-venta de lencería femenina con rasgos menstruales. Eso está, eso está. O sea, entonces lo que estamos viendo es la punta del iceberg, Arturo. El tema de la criminalidad informática no solamente son los delitos, no solamente son los delitos informáticos, los delitos computacionales, están los de contenido, como decía Fernando Miloninares, están de los aspectos de lo que es el ciberterrorismo, está el tema de ciberdefensa. Es un cúmulo y yo les exhorto, yo sé que en este auditorio hay jóvenes y no me cansaré de decirles que las tesis que ustedes deberán elaborar serán las tesis de derecho informático, ya sea en la rama del derecho privado o el derecho público. No se les vaya a ocurrir hacer tesis de feminicidio, que ya estoy hasta acá, ya. Yo no tengo nada contra el feminicidio, pero es un tema que ya se ha discutido bastante. Pero los temas que hoy día están en la palestra son los temas vinculados al derecho informático. Al derecho informático. Gracias, maestro. No le quitamos más tiempo, ha sido una ponencia bastante buena. Yo creo que Nos también quedaríamos hasta mañana conversando, Arturo. Hace tiempo sí, que no sí, hablaba contigo. hemos tenido picos de más de 60 en total, más de 60 personas que nos han estado viendo, junto también con los de Zoom, que hasta ahorita se han quedado. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los que nos han visto hasta el final en Facebook. Es un tema que reviste mucho más discusión, pero por un tema de tiempo, un tema de publicidad, también tenemos que recortarlo y ser lo más preciso posible. Muchísimas gracias a los que nos están viendo. El día de mañana, 20 de marzo, tenemos la presencia del doctor Francisco Neto, más conocido como el abogado a nivel Dios, muy reconocido a nivel mediático, así que a las 5 de la tarde, el día de mañana, sábado 20 de marzo, lo esperamos a través de nuestra página en Facebook de Última Ratio, la Casa de Estudios de Ciencias Penales de la Universidad Privada del Norte. Ha sido un placer para mí estar con ustedes una vez más. El día de hoy, como les expliqué al inicio, el gran Renzo, mi hermano, no ha estado por temas laborales, sin embargo, el día de mañana va a estar con nosotros una vez más para seguir siendo ese equipo dinámico que hemos estado construyendo. Profesor Peña, muchísimas gracias por su presencia. Ha utilizado los PPT, que en una oportunidad yo también la elaboración, me acuerdo, en la elaboración de los PPT, me ha traído recuerdos, nostalgia cuando estaba todavía a mitad de carrera. Así es. Me ha traído buenos recuerdos. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su tiempo. Sé que para con la agenda, pero llena. Sí, Así sí, sí. que, Solamente una gracias. palabra final de 30 Sí, claro que segundos. sí, claro que sí. Quiero agradecer a Última Ratio. Recuerdo cuando nació Última Ratio en los pasadizos de la Universidad Privada del Norte, allá hace 4 años atrás, un gran proyecto. Y estoy muy orgulloso de que ese proyecto lo haya seguido y que el momento, si este proyecto lo hubieras hecho hace 10 años, probablemente no hubiera tenido la envergadura que tiene hoy. Prácticamente este proyecto lo hiciste en el mundo disruptivo de la sociedad de la información. Yo estoy muy contento, te felicito por todos tus logros. Es por eso que yo acepté. Yo pienso que si otro alumno me hubiera invitado, no hubiera estado aquí contigo. El único que me podía traer a Última Ratio eras tú. Por el Oh, cariño y el gracias, maestro. aprecio que te tengo. No eres ya mi alumno, pero sabes que siempre estamos comunicándonos porque tenemos algo en común, que es
el mundo disruptivo de las ciencias penales. Muchísimas gracias, saludos a tu familia y con el aprecio de siempre. Y nos seguimos en el ciberespacio, en el LinkedIn y en las redes sociales. Y mi próximo paradero es en el segundo Congreso Internacional de Criminología que organiza el Instituto Iberoamericano de Criminología Aplicada en España el día, yo voy a estar el 30 de abril, vinculado con un tema de la especialidad de Derecho Penal Informático. Muchísimas gracias, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Nos vemos, buenas noches.